Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar el sermón titulado El corazón angustiado de Dios. A través de la Biblia, entendamos qué angustiado y ansioso está el corazón de Dios por nosotros. Primero, veamos la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla. Como vemos en este versículo, Dios mostró qué tan angustiado estaba su corazón mientras esperaba la finalización del Evangelio. Podemos entender lo triste y ansioso que debió de estar Dios pensando en la salvación de la humanidad cuando dijo, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Veamos el libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús se enfrentó a una situación donde estuvo a punto de ser apedreado por los judíos. Jesús testificó que Él era Dios, pero los judíos se opusieron enormemente a su palabra. Así como hace 2000 años, los judíos no reconocieron a Dios omnipotente e incluso intentaron apedrearlo. En esta época, también hay muchas personas en el mundo que no reconocen a Dios omnipotente. La escena representada en Juan capítulo 10, versículo 30, describe el corazón angustiado de Dios cuando la gente decía creer en Dios, pero no reconocían la santa existencia de Dios en la carne. Por esta razón, Jesús dijo, ¿cómo me angustio? Esta es una de las escenas en las que Dios manifiesta su corazón apenado por aquellos que no reconocen a Dios, que ha venido en la carne. Incluso Felipe, un discípulo de Jesús, no reconoció a Jesús como Dios en la carne, y esto angustió mucho a Jesús. Vayamos a Juan, capítulo 14, para ver cómo Jesús le contestó a Felipe. Cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El discípulo Felipe incluso le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Felipe preguntó, ¿a qué te refieres? Jesús dijo, yo soy el Padre, el que está hablando contigo ahora. Durante su ministerio, muchas personas no reconocieron a Jesús como Dios que vino en la carne a la tierra. Muchas clases de personas, incluyendo difamadores o incluso sus discípulos, no pudieron reconocerlo. Fue por esto que Jesús expresó su ansiedad y lástima hacia ellos diciendo, ¿cómo me angustio? Ahora, veamos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Si los maestros de la ley hubieran reconocido a Jesús como Dios, ¿no hubieran simplemente aceptado sus palabras: tus pecados te son perdonados? Ya que ellos no reconocieron a Jesús como Dios omnipotente, pensaron para sí mismos: ¿por qué habla este hombre así? Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿Cómo puede este simple carpintero, Jesús de Nazaret, decir: tus pecados te son perdonados? Leyendo este versículo podemos encontrar un hecho muy importante. Aunque Jesús es Dios Todopoderoso, que vino en la carne a esta tierra, para las personas que lo reconocieron, fue natural que Él dijera: tus pecados te son perdonados. ¿Acaso Jesús no tiene esta clase de autoridad? Es por esto que en el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ya que solamente Dios puede perdonar nuestros pecados, ¿no significa esto que Jesús es Dios? Sin embargo, las personas de esa época no reconocieron que Jesús era Dios, sino que se opusieron a sus palabras diciendo: solo Dios puede hacer eso. ¿Cómo te atreves a decir que tú lo puedes hacer? ¿Se pueden imaginar lo angustiado que Jesús se sintió pensando: ciertamente puedo hacer esto, pero ¿por qué insisten en que no puedo? Hoy en día, vemos muchas situaciones similares como estas en nuestra vida de la fe. Nuestro Dios es omnisciente y omnipotente. También sabemos que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando Dios veía a las personas que lo rechazaban sin darse cuenta de quién era, ¿qué tan angustiado se debió sentir? Jesús debió de haber pensado: si el fuego del Evangelio del Nuevo Pacto encendiera el mundo entero y todo el mundo aceptara la verdad, ellos reconocerían quién soy. A pesar de que tenía la autoridad de perdonar los pecados, fue perseguido por eso. Aunque es Dios que vino en la carne, se burlaron de Él porque no lo reconocieron. ¿Qué tan angustiado se debió de sentir? La manera en que la gente percibe al Espíritu Santo y la esposa en esta época no es diferente a cómo la gente percibió a Jesús hace 2000 años. ¿Cómo de angustiado se debe de sentir Dios con la gente de esta época? Dios ha venido a esta tierra y nos ha permitido gran honor y poder diciendo: id a predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo os daré la habilidad para hacerlo, ya que Dios nos ha dado esta promesa y misión. ¿No debemos pensar: ¿de verdad puedo hacer esto? ¿Es esto realmente posible? Nunca deberíamos vacilar ni dudar lo que Dios nos ha prometido. Dios es el creador de los cielos y de la tierra y gobierna el universo entero. Él controla todo lo que sucede en este pequeño planeta llamado Tierra. Si no, entonces, ¿cómo podemos decir que Dios gobierna el universo entero, un lugar que va más allá de nuestra imaginación? Está escrito en la Biblia que todo parece minúsculo a los ojos de Dios, ya que la obra del Evangelio se hace en esta pequeña aldea global, no es algo difícil. Dios dice: hijos míos, ¿por qué no intentáis hacer esta pequeña tarea? Cuando hayáis completado la predicación del Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, y entréis en el reino de los cielos, ¿acaso los ángeles y seres espirituales nos considerarán dignos de convertiros en el honorable real sacerdocio? Dios no nos pidió que predicáramos a incontables personas en el vasto universo. Por la gracia de Dios, nos ha pedido que prediquemos el Evangelio solo en esta pequeña tierra, que es insignificante a los ojos de Dios.
Sin embargo, las personas de la tierra no reconocen quién es Dios, no entienden su poder, ni lo reconocen. Cuando Dios dijo que Él podía darnos el perdón de pecados, la gente respondió, ¿es esto posible? ¿De verdad serán perdonados nuestros pecados? Cuando Dios dijo, reciban el Espíritu Santo, ellos dijeron, ¿de verdad vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros? Ya que ellos no lo reconocieron cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, la gente consideró sus palabras como disparates sin sentido. Sin embargo, el ladrón a su derecha pudo entrar en el glorioso paraíso con Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de fe debemos tener mientras llevamos a cabo el Evangelio en la época del Espíritu Santo para que la puerta del Evangelio se abra de par en par? Guiar a 3.000 o incluso a 5.000 personas en un día no será considerado un milagro nunca más. Por el contrario, será algo común de todos los días. Los hijos de Dios deben darse cuenta de esto. Dios se siente extremadamente angustiado porque a las personas les falta el entendimiento para reconocerlo. Veamos las palabras de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Qué tan angustiado se debió sentir Jesús? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mientras Jesús caminaba a un pueblo llamado Emaús, con sus 2 discípulos llamados Lucas y Cleofas, se angustió y dijo, he profetizado muchas veces a través de los profetas que debo sufrir y resucitar de entre los muertos. Qué insensatos son y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Continuemos con el versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. No pudieron reconocer a Jesús hasta que partió el pan con ellos. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así como aquellos que reconocieron a Dios podían sentir cómo su corazón ardía dentro de ellos, nosotros, que ahora servimos a Dios Padre y Dios Madre, que han venido en la carne, podemos sentir arder nuestro corazón dentro de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y no conocer a Dios Padre y Dios Madre? Algunos solo entienden a Dios como un conocimiento, y otros pueden transformar su conocimiento en fe. Aunque Dios vino en la carne y fue temporalmente hecho menor que los ángeles, esto no significa que la carne le quitó su poder. Él podía perdonar pecados. Con la autoridad del cielo y de la tierra le dijo al ladrón a su derecha que estaba muriendo sin ninguna esperanza de ser salvo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Con estas simples palabras, Él abrió el camino de la salvación para el ladrón. ¿Qué beneficio pueden tener las personas si estudian la Biblia ampliamente, pero no reciben a Dios en la carne? Se limitan a tener conocimiento y cometen el necio acto de no tener fe en Dios. Dios es aquel que puede venir a la tierra y perdonar pecados, incluso si se viste de la carne. Cristo pudo haber hablado de una manera más simple, pero para mostrar su poder, incluso en la carne, a los fariseos y saduceos, habló de una manera un poco más sutil, diciendo: tus pecados te son perdonados. En otras palabras, eligió una manera más complicada para hacerles conocer que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados y salvar a ese hombre. Hermanos, ¿pueden imaginarse lo angustiado que estaba Dios por esto? No debemos tomar el hecho de que Dios es el creador de los cielos y la tierra y todas las cosas solo como conocimiento sin tener fe. Debemos tener una fe como la de los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y Pablo. ¿Hay algo de lo que debamos temer en este mundo cuando Dios está con nosotros y nos da las habilidades? Por esta razón Dios está angustiado, preguntándonos: ¿parezco impotente a vuestros ojos? ¿Me veis como un Dios que ni siquiera puede daros el perdón de pecados? ¡Qué angustiado estoy! Jesús preguntó a los 2 discípulos en su camino a Emaús: ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué tardos de corazón sois para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no dice que Dios tiene que resucitar de entre los muertos al tercer día? Entonces, ¿no debería Cristo resucitar de los muertos al tercer día? ¿Por qué os sorprendéis tanto por mi muerte? ¿Por qué pensáis que no debería haber pasado? Por eso nosotros debemos creer que Él es Dios, quien cumple todo lo que está escrito en la Biblia. Dios estaba angustiado porque la gente no lo reconocía como Dios, ni entendía su autoridad y poder. En los tiempos de la Iglesia primitiva, la situación desafortunada en la que nadie entendía el poder de Dios ni lo reconocía ocurría frecuentemente. Sin embargo, había una situación que agradó a Dios. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Incluso Lucas y Cleofas, los 2 discípulos que iban de camino a Emaús, describieron a Jesús como un varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Esa era su opinión acerca de Jesús. Continuemos con el versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la vida de Jesús llena de angustia, Pedro le dio una respuesta motivadora. Continuemos con el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Con nuestros labios decimos: Dios es omnisciente y omnipotente. Pero cuando escuchamos decir: Dios perdona nuestros pecados y derrama el Espíritu Santo, nos cuesta creerlo. La gente piensa: si Dios derrama el Espíritu Santo, deberíamos sentir una sensación de hormigueo en nuestro corazón, pero nos sentimos como siempre. Incluso si Dios dice: el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ustedes, muchos se preguntan: ¿de verdad? ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? Cuando Dios anuncia: el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ustedes, si las palabras están escritas en la Biblia, en la época del Espíritu Santo, los ángeles celestiales creerán sin duda que Dios les ha dado el Espíritu Santo ese día y esa hora.
Los hijos que creen en la palabra de Dios predican fervientemente el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, después de recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios se siente angustiado si alguien dice amén simplemente porque todos los demás lo dicen, sin saber si han recibido el Espíritu Santo o no. ¿Quién dijo estas palabras? Fue Dios, ¿verdad? El simple conocimiento y la fe que se han transformado desde el conocimiento son 100% diferentes. No debemos pensar, ese sermón lo vimos la semana pasada, es el mismo sermón otra vez. Ya que algunos miembros aún no reconocen del todo quién es Dios, pueden tener una reacción como esta. Sin embargo, aquellos que conocen a Dios no pensarán de esta manera. Pensemos en el hombre llamado Zaqueo. Cuando Dios dijo que iría a su casa, ¿no lo vio como un gran honor para su familia? ¿Y qué hay de María? Ella derramó un valioso y caro perfume en los pies de Jesús. ¿Por qué tuvo ella esta actitud tan sincera hacia Él? Fue porque ella creyó que Jesús era Dios. Ya que Dios vino a esta tierra para salvar al mundo y nos permitió muchas misiones para nuestra salvación, deberíamos tener siempre una respuesta clara como la de Pedro cuando reconoció a Jesús como Dios y le dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Vayamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 6. Leamos desde el versículo 65. Y dijo, «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, «¿Queréis acaso iros también vosotros?» Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Cuando Jesús dijo, «Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre», desde ese momento, muchos de sus discípulos le dieron la espalda y ya no le seguían. Aquellos que lo seguían simplemente pensaron, «Oh, Jesús es excepcional, Él es diferente de otras personas». Sin embargo, eventualmente todos le dieron la espalda. Cuando se trata de seguir a Jesús, el número de sus seguidores no importa. Lo que importa es tener fe. Pedro dijo, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No podremos dejarte nunca». Desde el principio, aquellos que reconocieron correctamente la naturaleza de Jesús, lo reconocieron y guardaron con gracia su fe en Él. Ellos pensaron, Jesús es Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra. Todo aquello que Él hace debe contener su voluntad. Así que lo seguiré hasta la muerte. En esta época, debemos grabar este tipo de mentalidad en nuestro corazón una vez más. Debemos aprender la lección a través del ejemplo de los judíos que calumniaron a Jesús, aquellos que no reconocieron a Jesús y la gente que lo siguió momentáneamente y lo abandonaron. En otras palabras, aquellos que le dieron la espalda fueron bautizados, pero no guardaron su fe hasta el final. Por esto, Dios estaba muy angustiado. Dios dijo, «Cuando terminéis la carrera, veréis el glorioso reino de los cielos. Os sorprenderéis del increíble futuro que se desplegará delante de vuestros ojos. ¿Cómo podéis abandonar la espléndida gloria, preocupándoos por este mundo temporal y pecador? ¿No es nuestro Dios quien nos da estas promesas?» Sin embargo, ellos no reconocen quién es Dios ni reconocen su poder. No se dan cuenta de la capacidad de Dios, quien es capaz de cumplirlo todo. Este tipo de comportamientos y actitudes nacen de no conocer a Dios. No debemos seguir el ejemplo de aquellos que vivieron hace 2000 años, ¿verdad? Está escrito, Dios nos declaró a través de las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, a través del libro de Isaías, capítulo 25, versículo 6, veamos cómo la Biblia profetiza sobre Dios que aparece en esta época. «Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados,
de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Como podemos ver, el libro de Isaías capítulo 25 testifica detalladamente acerca de nuestro Dios, que aparecerá en la época del Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que destruirá a la muerte para siempre a través de vinos refinados? La Biblia dice: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. No deberíamos esperar a nadie más excepto a Dios para salvarnos. A través de la palabra de Dios en la Biblia podemos confirmar una vez más que la salvación depende solo de nuestro Dios, quien viene según el orden de Melquisedec para destruir a la muerte para siempre con vinos refinados. Incluso a los dos discípulos en su camino a Emaús, Jesús les explicó lo que estaba escrito en las Escrituras acerca de él. Después de esto, sus ojos fueron abiertos para reconocerlo. ¿Quién es el que nos ha permitido el perdón de pecados y ha destruido a la muerte para siempre, al darnos el pan y el vino de la Pascua, del nuevo pacto, que fue abolida desde el 325 después de Cristo? ¿No es Cristo Ansanjón? ¿No es nuestra Madre Celestial la Nueva Jerusalén? Ahora, el Espíritu y la Esposa nos están guiando a la salvación. Debemos considerar a Dios, quien estableció y está guiando esta Iglesia, como la fuente y el centro de todo el poder y autoridad de esta Iglesia. Solo entonces no seremos capaces de creer con seguridad que la Iglesia de Dios es la Iglesia que nunca perecerá, sino que entrará en el reino de los cielos. Vayamos al libro del Apocalipsis capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 17 está escrito: Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven, y el que oye diga: Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. En estos últimos días, el Espíritu y la Esposa han aparecido para guiarnos a todos nosotros. La Iglesia que el Espíritu Santo y la Esposa están guiando ahora es la Iglesia de Dios. Sin importar qué tantos rumores malignos haya para destruir a la Iglesia de Dios, ¿tendrán éxito? No, la Iglesia de Dios nunca fracasará. ¿Quién es nuestro Dios? Incluso en medio de las calumnias, Dios está silenciosamente avanzando poderosamente el Evangelio. Hermanos, Dios está continuamente observando nuestros corazones y mentes para ver con qué actitud llevamos a cabo la obra del Evangelio. ¿No está nuestro Evangelio destinado a completarse y ser cumplido sin falta? Si empezamos nuestro camino del Evangelio sin darnos cuenta de esto, pronto nos sentiremos agotados. Si no entendemos que Dios es el que está guiando este Evangelio, Dios mismo se angustiará. Nuestro Dios es el Dios verdadero que tiene la autoridad de perdonar pecados. Cuando Él dice: tus pecados te son perdonados, su palabra se hace real inmediatamente. Si Él dice: he derramado sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, todo el universo responderá a su voz. Cuando creemos este hecho y obedecemos la palabra de Dios, los resultados serán llenos de gracia y prósperos en cualquier circunstancia. Debemos creer que Jesús es Dios. También debemos creer en Dios Elohim, nuestro Padre y Madre, quienes vinieron según el orden de Melquisedec en esta época del Espíritu Santo. Por el resto de nuestras vidas, hagamos nuestro mayor esfuerzo por entender el corazón angustiado de Dios, para que podamos tener la fe de Pedro, quien fue capaz de aliviar y consolar a Dios. Además, debemos ser los que puedan seguir a Dios por donde quiera que nos guíe y entrar en el eterno reino de los cielos. Muchas gracias.